Stanley le tocó poner la cara para hacer este anuncio tremendo en tiempos electorales, pero más allá de estos tiempos que vivimos, con una elección el 27 de octubre, lo más peligroso es la realidad, más que las elecciones que me parece deberían quedar a esta altura en un segundo plano para el presidente, aunque relanzó su campaña el fin de semana y aunque sigue sosteniendo a quien lo escuche que sí se puede. Ahora el tema es si se puede qué. Está Juan Enrique con nosotros. Guille? Lamentable, ¿no?, la situación por la que estamos acá hoy. Un placer recibirte. Mira, Gracias. antes de avanzar con Juan, esto fue publicado en el diario La Nación. Me pareció muy interesante ayer cuando lo vi. Porque dice algunos de los productos, o están todos en realidad, pero los productos que se necesitan calcular para ser o no pobre en Argentina. Y seguramente muchos de ustedes, vos, te imaginabas que contenía otros productos, o en todo caso se tenían en cuenta otras cosas para definir un pobre en el año 2019, para definir quién es pobre en el año 2019. Y estamos hablando solamente de comida. Estos Fíjense productos... que en la aclaración, y perdón Juan, dice, este es el conjunto de productos cuyo valor define el umbral para no ser indigente. Indigente, claro. Las cantidades Claro. expresadas son mensuales y corresponden a la población tomada como referencia a varones de entre 30 y 60 años, que es algo, yo diría, histórico ya. Son Esto las ha quedado calorías. en el pasado, sí. Estas son las calorías que un adulto debe consumir, ¿no? Para no pasar, vamos a ser muy claro, para no pasar hambre. Son 2.750 calorías. Y ahí hablamos de los productos, porque la pobreza se calcula después de calcular la canasta básica alimentaria, con un coeficiente, la inversa del coeficiente de Engel, se calcula la pobreza. Pero acá lo que publicó este diario es la cantidad de alimentos que debe ingerir un ser humano entre 30 y 60 años, 2.750 calorías. Estamos hablando del año 2019 de la Claro. República Argentina, un país que produce 10 veces más alimentos del que necesita. Bueno, pero vos fijate que acá en la Argentina medimos la indigencia y la pobreza según el ingreso, según la plata. Esta canasta de alimentos, esta canasta que vos ves acá, en el año 2016, para poder comprarla, necesitabas 6.300 pesos. La misma. Y hoy necesitas 13.000 pesos. Por eso te digo, la misma canasta en el año 2016, 6.300 pesos, hoy casi 16.000 pesos. Por eso, esa diferencia, por eso hay gente que no puede comer. Tiene que ver con el aumento del precio de los alimentos. Estamos hablando de calorías, ¿sí? No estamos hablando de telefonía celular, no estamos hablando de una casa, no estamos hablando de un vehículo, no estamos hablando de si viaja en transporte público o no, no estamos hablando de una calle de tierra, no estamos hablando de una casa de chapa ni de cartón, estamos hablando de calorías, ¿sí? Solamente vamos a tomar algunas referencias. El Pan, hortalizas, frutas, carne, Carne. leche, bebidas en gramos, ¿sí? Referencias medidas en gramos para no ser indigente. Bueno, pero, Guillermo, hay que ser muy claro con la gente, ¿no? Que haya indigentes es una decisión de política económica. Si pones de vuelta esa imagen, yo te voy a mostrar algo. El gobierno, cuando asumió, liberó o dolarizó el precio de los alimentos, quitó retenciones y cupos de exportación. Un ejemplo es el pan. El trigo aumenta, está dolarizado, por eso aumenta el kilo de pan. La harina, ahí tenés la harina, la leche. Fíjate que acá tenés 3 derivados. O sea, tenés el pan, Claro. tenés la propia harina y tenés fideos. Los 3 se producen con el mismo material, con la misma materia prima. Porque ahí la escuchábamos a la ministra, ¿no? Carolina Stanley, que decía estábamos peleando contra la inflación y reconoció que como consecuencia de la devaluación aumentaron los precios, pero no reconocen que dolarizaron los alimentos, quita de retenciones y cupo de exportación. Vos dolarizaste, pusiste al mismo precio a nivel mundial la leche, el pan, el trigo, la harina. Por eso es muy difícil que tengamos pobreza cero o que baje la indigencia, El Guillermo. enfoque que quiero dar, Juan, Ahí tenés los es la alimentos. comparación entre la indigencia argentina, que como dije más temprano, es indigna en sí mismo e indigna a quienes la observan, a quienes lamentablemente somos observadores de esta tragedia. Y los pobres en un país como el nuestro, ¿qué es ser pobre y qué es indigente? Comparándonos con países desarrollados, un pobre argentino, si no es ser indigente en un país desarrollado en su calidad de vida.
por el barrio donde vive, por la casa que habita, por la ropa que utiliza, por los medios de transporte donde viaja, por la calidad de sus alimentos. ¿Qué es ser pobre en el año 2019? Claro, Juan? cuando vos ves los datos oficiales, vos decís el umbral, vos decís, según el INDEC, vos no sos pobre si tenés ingresos por encima de 33.000 pesos, ¿no? Una familia tipo, 2 adultos con 2 menores, 33.000 pesos, no sos pobre. Ahora, como decís vos, si vos vivís a 10 cuadras del colegio, vivís en calle de tierra, no tenés cloacas, y vos tenés un ingreso de 35.000 pesos, ¿sos pobre o no sos pobre? Sin embargo... No está en la estadística, ¿eh? Claro, no estás en la estadística. No está en la estadística pedirla de esa forma. Digo, claro, ¿no? Pero por eso digo, el paradigma de la pobreza Claro, en el mundo moderno. claro. ¿Sí? ¿Qué es ser pobre en el mundo moderno? Vos hablás de mediciones multidimensionales, necesidades básicas insatisfechas. Distinto es si tenés un ingreso de 28.000 pesos y vivís en Barrio Norte. Tenés el colegio a una cuadra, no tenés que utilizar servicio de transporte público, seguramente tenés un hospital más cercano. ¿Cuál es la diferencia del que vive en Moreno con 35.000 pesos, que gana 35.000 pesos, y el que vive en Barrio Norte con 28.000 pesos? Ahí tenés la diferencia también. Yo voy con una planilla. Claro, ahí está. No voy a decir ningún lugar para que nadie se sienta mal. Voy con una planilla a un barrio humilde en la provincia de Buenos Aires. Llego caminando por una calle de tierra donde no hay vereda. Golpeo la puerta. No sé si hay puerta. Golpeo las manos. Sale una persona. Y yo pregunto, sin precisiones, ¿esta casa es suya? Y esa persona me responde, sí, esta casa es mía, y yo pongo una cruz, tiene casa propia. No le pregunto si tiene escritura, si tiene los planos hechos, Claro. si está registrada en la municipalidad, si lo heredó, si lo tomó al terreno. La persona me va a contestar si es mía la casa, y yo voy a poner en la cruz, tiene casa. ¿Tiene empleo? Le digo yo. Sí. ¿Formal? Claro. Sí. Bien. ¿Tiene empleo? Voy a poner yo. Trabaja en la municipalidad y gana 12.000 pesos por mes. En el tercer asterisco yo le voy a preguntar, ¿auto? ¿Se mueve en auto? Sí, tengo auto. El señor tiene o la señora un Renault 9 modelo 94, cuya documentación es irregular, no paga el seguro y por supuesto no tiene las condiciones mínimas de seguridad. En mi planilla, esa persona no es pobre. No es pobre. En mi planilla no Claro, es pobre. claro. ¿Ahora es pobre o no es pobre, Juan? Claro que es pobre. Hablamos de mediciones multidimensionales que se hacen en todos los países desarrollados. Lo que pasa es que en América Latina la forma de medirla es por ingresos. Y acá tenés, mirá, acá tenés la leche. Vos fijate, ¿no? Precios cuidados del año 2015. 6 pesos con 90 el litro de leche. Vos fijate lo que significa en la inflación. Ese litro de leche hoy está cerca de los 40 pesos. Estamos hablando de un 400% de aumento cuando el salario registrado se recompuso, porque recomposición no significa aumento, es estar igual que el año pasado, se recompuso en un 160%. Por eso no hay que sacarle responsabilidad al gobierno, a la ministra. Esto es responsabilidad y consecuencia de la medida política económica de este gobierno. Y acá tenés también datos de cifra y Sigma Global. Fíjate Guillermo, cuando alguien gana es porque otro pierde. Si acá ganaron las exportadoras, ganaron los bancos, ganaron las energéticas, es porque el salario perdió participación en la economía. Esta caída de la participación del salario en la actividad económica del 53% en el año 2015 al 47% en el año 2018 son 20.000 millones de dólares por año. Un montón de plata, son 120.000 millones de pesos. Claro, el salario pierde participación porque no le alcanza la plata para comprar la leche, para comprar el pan, y ahí viene la pobreza. Vuelvo al punto y ya avanzamos. Más de 12 millones de argentinos tienen un trabajo registrado, es decir, un empleo en blanco. Allí dentro están los que trabajan en el Estado, que tienen un empleo en blanco, pero cuyo dinero no le alcanza para llegar a fin de mes, los que trabajan en una empresa donde no llegan a los 33.000 pesos que mencionaba Juan recién, y las personas que tienen un empleo que les permite sobrevivir. De esos 12 millones de argentinos que tienen trabajo formal, solamente 12 millones de argentinos tienen trabajo formal, ¿cuántos llegan cómodamente a fin de mes? Me pregunto. ¿Saben qué? No llegan a 5 millones. No llegan a 5 millones de argentinos los que viven como, por ejemplo, vive
un ciudadano estándar de clase media en un país desarrollado, sin mencionar a ninguno. Solo 5 millones de Bueno, argentinos. pero si vos chequeás los datos de la encuesta permanente de hogares, los argentinos ganan en promedio 25.000 pesos. O sea, es la por mediana. debajo de los 33.000. Abajo, en claro, promedio. tal cual. O sea, que la mitad de los argentinos gana 25.000 pesos o menos. Y los jubilados, el beneficio jubilatorio mínimo, que son 3,5 millones, es algo así como 12.340 pesos. Sí, llega a o sea, se acercan a los 13.000. O sea, mirá qué fácil. Los jubilados son indigentes y los trabajadores argentinos son pobres como mi trabajador. ¿Por qué esto que te muestro acá? Y eso es muy importante. Y perdón, Claro. y ahora No, sí no, vamos no, al sí, dato. sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en Argentina no es pobre el que no tiene trabajo. En Argentina podés ser pobre, e incluso muy pobre, teniendo un empleo formal, trabajando muchas horas por día, viajando muchas horas por día para llegar a tu trabajo, igual vas a ser pobre, lo que es doblemente doloroso. Claro. Y perdón, cierro el comentario, Juan, porque, No, tenés porque- información acá. Claro, ahí la escuchábamos a la ministra, ¿no? Pero esto es responsabilidad exclusiva de este gobierno. El presidente dijo, júzguenme por la pobreza que voy a dejar. Señor presidente, usted tiene un 0, porque esto fue una política deliberada. Si vos mirás lo que pasó en la economía argentina, tarifazos, luz y gas, si Miren. vos aplicás tarifazos tenés inflación. El aumento del gas fue del 3.200%. En la gestión de este gobierno. La energía eléctrica 2.300%. 2.300%. Mirá los alquileres. 620%. Mirá los medicamentos. Los medicamentos 380%, la nafta Congeladas 273% y el salario 150%. Porque el gobierno con política económica ellos querían que el salario esté acá. Esto fue una decisión de política económica. Esto fue decidido por este gobierno, Guillermo. No es que hubo un error, se equivocaron, no pudieron. Decidieron que vos, tu salario, solamente se recomponga en un 150% de una inflación promedio del 300%. ¿Cuál es la lógica de esta corriente de pensamiento? La lógica de esta corriente de pensamiento es pensar que cuando el trabajador está más acotado en sus derechos, de hecho ayer mismo se firmó un decreto para que cobre menos indemnizaciones en caso de un accidente laboral, esto promueve las inversiones, algo que ha quedado absolutamente demostrado no solamente en Argentina, sino en todo el mundo que no es cierto. No es cierto. Lo único que genera es lo que se está viviendo hoy en el país. Y en todo caso, si Macri hubiera pensado, el gobierno de Mauricio Macri, en reformas estructurales profundas hacia un país diferente, no las hizo. Se quedó a mitad de camino o a menos de mitad de camino. Bueno, cuando yo hablo de salario, ¿no? Porque los trabajadores tenemos sentido de pertenencia, decimos somos clase media, pero cuando el salario no nos permite ser clase media es porque somos nuevos pobres. Y acá tenés parte de la canasta, ¿no? Este es el consumo promedio de un adulto en la República Argentina. Las necesidades calóricas que necesitamos nosotros, un adulto de 30, 60 años, o sea, Guillermo, vos y yo, necesitamos consumir esto, lo que representa, ¿no? 6 kilos de carne, 9 litros de leche, 6 kilos de pan, 8 kilos de frutas y hortalizas, 7 kilos de papa. Te lo recuerdo, para completar esta canasta, en el año 2016 necesitabas 6.300 pesos para una familia tipo. Hoy supera los 16.000 pesos. Para estos 6 kilos No. necesitas 1.500 pesos. Claro, ahí está, claro. Para estos 6 Claro, kilos. Claro. Guillermo, por eso vuelvo, repito e insisto, esto fue una decisión de política económica cuando vos quitás cupos de exportación y retenciones, dolarizás los alimentos. En Argentina los alimentos están dolarizados. Y si vos devaluás teniendo dolarizados los alimentos, las tarifas, los combustibles, y claro que vas a tener inflación. Ahí la escuchaba a la ministra, decía, queremos combatir la inflación. Pero si vos hiciste políticas deliberadas para que esto esté dolarizado, Guillermo, nunca vas a combatir la inflación. La inflación, lo dijimos varias veces acá, traje alguna imagen, la inflación es una herramienta para bajar el salario. Y la pregunta, lo hablamos fuera del aire, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Mauricio Macri va a querer atacar tanto a los trabajadores bajando salario? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque el trabajador en el año 2015 podía comprar $500. Son 30.000 pesos de hoy. Y el que mejor calificaba, el clase media, podía comprar 2.000.
son 120.000 pesos de hoy. No quería este gobierno que el trabajador compre dólares. ¿Por qué? Y porque los dólares se los tenía que llevar el sistema financiero. Bueno, hemos caído en el JP disparate. Morgan. Yo no defiendo a nadie, y mucho menos a los que especulan, pero hemos caído en el disparate que los que hacen mal a la Argentina son los que compraron $10.000, ¿no? Mirá. No deja de ser un disparate, Juan. Yo creo que lo que te acabo de resumir, entre la pobreza, mirá lo que te dice, ¿no? Entre la pobreza y comer y los dólares, porque fui de ahí, ¿no? Fui de la indigencia a los dólares. Lo que te dije ahí es que esto se vino a hacer una redistribución regresiva, porque en el medio, claro, hay algún pobre que compró dólares y hay uno que compró dólares que se transformó en pobre. Lo que pasó es una distribución regresiva del ingreso. Mira, a mano alzada, esto sale 4.100 pesos. No, sí. A mano alzada, sí. Para una persona. Claro, Para estoy una hablando persona. que cuando vos haces el cálculo de 16.000 pesos para no ser indigente, hablamos de una familia. Y en el medio están los chicos, Guille. Están los chicos. De 0 a 14 años. Y acordate son que los que la están pasando muy la mal en pobreza Argentina. en ese segmento supera el 52%. ¿Qué nos espera con el futuro de la patria, con esta política económica, Guillermo? ¿Qué nos espera? Por lo pronto, mucho trabajo, de eso no hay ninguna duda, pero insisto con la medición. Y voy a pedirle a Juan que cierre su comentario para decir lo que quiero decir, porque da la impresión que este número escalofriante de la realidad argentina afecta a personas que ya estaban en el límite de la pobreza o personas que estaban en la clase media baja que han caído de forma directa en la pobreza. Pero que son muchos más los argentinos que se ven afectadas por esta situación si ampliamos ese cálculo y lo sacamos solamente de las calorías. Digo solamente, aunque es muy importante claramente comer porque ahí está la supervivencia en juego, pero en el año 2019, y tratando de compararse Argentina con países en vías de desarrollo, debería tener en cuenta otras alternativas y otros datos estadísticos, no hay ninguna duda. Sí, yo creo que como vos lo redactás, yo estoy convencido que somos pobres todos. Sos pobre vos, soy pobre yo. Argentina se está transformando como consecuencia de las políticas económicas en un país pobre. Como decís vos, multidimensionalmente, los argentinos todos los días somos un poquito más pobres. Cuando yo salgo a la calle, cuando vengo al canal, siento que mi país y yo me siento mucho más pobre. Eso es lo lamentable de cuando un país no crece, cuando un país genera desempleo, cuando un país devalúa, cuando un país aplica tarifazos, cuando un país no trata bien a sus ciudadanos. Sigo viendo discursos de odio, sigo escuchando discursos de odio, sigo pensando que hay gente que piensa que hay muchos argentinos que no quieren trabajar y no es que no pueden trabajar. Por supuesto que hay muchas cosas para hacer y deberíamos pensar qué país queremos. O en todo caso, quiénes son pobres en Argentina, qué se considera un pobre, lo dije varias veces esta mañana, quienes no acceden a qué cosa en el año 2019 y en una sociedad de consumo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la inmensa mayoría de los argentinos de hoy no cumple con sus expectativas, que no son solamente alimentarias y que hacen a la felicidad. Y al fin y al cabo, ¿qué es eso? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué es la felicidad? Me preguntarás vos. Bueno, se parece bastante a que te alcancen los recursos en una sociedad de consumo y a tener, por supuesto, un entorno afectivo que así lo disponga. Pero para poder sostener ese entorno afectivo, para poder construir, necesitas de lo otro. Entonces esta rueda está incompleta, gira hasta la mitad y estamos siempre corriendo detrás de una zanahoria imaginaria. Ahora hay que tomar una decisión. Hay personas en Argentina que, así como han caído en la pobreza, con cambios rápidos en la política económica pueden recuperar su estándar de vida en un tiempo relativamente corto, sin pasar antes por una etapa de sufrimiento como la que ya viene viviendo. Pero también nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer con la pobreza estructural de la Argentina, con aquellos que llevan ya varias generaciones en esta situación y que necesitan definitivamente incorporarse a la sociedad. Y es una decisión política que definitivamente este gobierno postergó.